Vimos nuestros videos sobre control PID que creamos hace más de 4 años y ahora nos damos cuenta de que estábamos jóvenes y muy estúpidos. Lamentablemente ya no somos tan jóvenes y seguimos siendo estúpidos, pero ahora al menos aprendimos que el control PID, tal como se enseña en libros, videos y en universidades, no sirve. Y a ver, antes de comenzar hay que aclarar una cosa: los paradigmas existen en las ciencias exactas y si existe un paradigma, este surgió a partir de un cambio de otro paradigma. Entonces, lo que haremos será mostrarte un paradigma de control PID, pero basado únicamente en los mismos fundamentos algebraicos que hemos aprendido hasta ahora. Pero esto no está en los libros de control que todos idolatran y que ni siquiera han leído, porque en todos los que conocemos asumen que solo basta con medir el error, derivarlo, integrarlo y multiplicarlo por una ganancia y listo. Además que la idea es que entre más cosas tenga tu controlador es mejor, es decir, métele un PID y listo. Y eso no es cierto. Mira, todo parte del control activo. Recuerda que en lecciones anteriores aprendimos sobre un controlador que se encarga de eliminar cualquier comportamiento en un sistema. Su principal objetivo es que el sistema se quede quieto donde los parámetros físicos lo permitan. Esto funciona en sistemas lineales y no lineales, porque podemos realimentar todos los fenómenos físicos a través del controlador. Claro que hay casos ideales donde el sistema se queda quieto en una posición que es físicamente imposible de alcanzar, pero al menos este controlador, teóricamente ideal, puede ser muy útil para controlar sistemas en la vida real, porque también garantiza su estabilidad. Solo que aquí nos enfrentamos a un pequeño problema. El control activo logra que el sistema no se mueva, pero ¿cómo logramos que el sistema se mueva a un valor deseado? Veámoslo con un ejemplo. Imagina que tenemos este circuito resistivo inductivo, el cual tiene una fuente de voltaje y su modelo matemático es el que ves en pantalla. De él establecemos los valores de los parámetros físicos que lo constituyen y así simulamos su posible comportamiento. Y sí, la entrada del sistema es una fuente de voltaje, pero las variables que estamos simulando son corrientes en el circuito, así que nuestra simulación debe arrojar un resultado medido en amperes, que es muy pequeño, prácticamente son solo 5 miliamperes. Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo logramos que la corriente tenga un valor deseado? En este caso, imaginemos que queremos que la corriente tenga un valor más grande. Lo primero y más simple de pensar es: cambiemos los componentes eléctricos, pero imaginemos que eso no se puede, así que solo nos queda la fuente de voltaje. Entonces la pregunta cambia: ¿qué voltaje debemos suministrar para que la corriente tenga un valor deseado? La respuesta es más simple de lo que crees. ¿Recuerdas cuando creamos nuestro primer diagrama de bloques? Ahí medimos las variables directamente del sistema, las enviamos al controlador y la señal procesada se envió de vuelta al sistema. Pero ahora que queremos alcanzar un valor de corriente deseada, ¿cómo sabemos que lo está alcanzando o que ya lo alcanzó? Pues haciendo una comparación entre lo que tenemos y lo que queremos. Y si prestaste atención a la clase donde definimos lo que es el control, existe un bloque que se encarga de esta comparación, la cual solamente es una resta, que si es igual a 0, podemos considerar que el sistema está controlado. Y esto que ves en pantalla es la base para comenzar a responder nuestra pregunta inicial. Además, recuerda que la forma más simple de estudiar un sistema es que el término diferencial de mayor orden se encuentre del lado izquierdo de la ecuación, mientras que el resto de términos se encuentran en el lado derecho. Ahora, nuestro objetivo es que la comparación entre lo que queremos y lo que tenemos sea igual a 0. Esa comparación se llama error, es decir, es una simple resta entre la corriente deseada y la corriente medida. El problema es que no conocemos el valor del voltaje. Por la misma razón, no podemos resolver la ecuación diferencial y luego sustituirla en la ecuación de error, porque lo que queremos es estudiar el error para conocer el voltaje, y entonces entramos en una paradoja. Pero no te asustes, porque si la ecuación diferencial es una derivada de primer orden, podemos derivar al error una vez y ahí aparecerá la misma ecuación diferencial, la cual sustituimos y operamos algebraicamente. Pero antes de que pongas el lápiz en el papel, observa a este término. Nos dice que debemos derivar al valor deseado de la corriente. Y es que aquí podemos tener dos tipos de comportamientos deseados. El primero es aquel que solo queremos alcanzar y quedarnos ahí, es decir, queremos un valor constante. Por esa razón, la derivada de la corriente deseada podría ser igual a 0, pero también existe el caso en que queremos seguir una trayectoria. Ahí establecemos que la corriente deseada evoluciona en función del tiempo, por lo tanto, su derivada
derivada no es igual a 0, así que la derivada del error la dejamos expresada de forma generalizada, ya que depende de la función matemática que describe el comportamiento deseado. Entonces, sabemos que el comportamiento deseado puede ser un valor constante o una función matemática, ambos definidos por nosotros. También, este término es nuestra ecuación diferencial. Pero, ¿qué es la derivada del error? No podemos asumir que es igual a 0 porque así el error no evolucionaría, y esto no es cierto. El error tiene un comportamiento que no conocemos y que depende de la corriente en el circuito. Pero ¿y si lo obligamos a que el error se comporte de cierta forma? Esto se puede hacer al estudiar su estabilidad. Recuerda que podemos proponer una función candidata de Lyapunov cuya derivada, si es definida negativa, garantiza que el sistema es asintóticamente estable. Para lograrlo, se usa a la derivada de la función candidata para encontrar los valores de la función de control que garanticen la disipación continua de la medida de energía. Mira, esto ya lo hicimos con el control activo. La única diferencia es que ahora, en vez de estudiar la estabilidad de las variables del sistema, estudiaremos la estabilidad del error. ¿Cómo interpretamos todo esto? Muy fácil. Tenemos que plantearlo a través de los objetivos de nuestro controlador. Primero queremos que el error sea igual a 0 y además que sea estable, es decir, que su medida de energía sea definida positiva, pero que se pierda gradualmente gracias al controlador del sistema. Esto hace las cosas más fáciles, porque entonces solo debemos proponer una función candidata de Lyapunov para la función de error, cuya razón de cambio idealmente debería ser definida negativa. Así se garantiza que la medida de energía se pierde continuamente, pero realmente nuestra derivada de la medida de energía es la derivada de la función candidata que propusimos. Aquí debemos recordar que la manera para solucionar el problema es juntar lo que queremos con lo que tenemos, de tal forma que llegamos a una igualdad que ya sabemos resolver porque lo estuvimos haciendo todas las clases de la sección anterior. Además, esta igualdad nos permite conocer a la evolución del error, que para cumplir con las condiciones de estabilidad debe ser idealmente igual a la ecuación que ves en pantalla. Y en la sección anterior mencionamos que aquellas ecuaciones diferenciales que tienen esta forma matemática tienen soluciones que son funciones exponenciales decrecientes, por lo que si queremos garantizar al menos la estabilidad asintótica del sistema, el comportamiento ideal del error debería ser una función exponencial decreciente descrita con esta ecuación diferencial. Lógicamente debemos juntar lo ideal con lo real, y lo real es simplemente la resta entre las derivadas que obtuvimos previamente, las cuales se reordenan y se sustituyen aquellos valores que conocemos, donde termina apareciendo el voltaje que hemos estado buscando desde el inicio de la clase, por lo que solo basta con resolver la ecuación y habremos obtenido el voltaje necesario para que la corriente haga tres cosas. 1. Elimina cualquier comportamiento o fenómeno físico propio del sistema. 2. Suministra el comportamiento deseado. Y 3. Garantiza la estabilidad asintótica del error. Esto último básicamente obliga al error a que sus valores decrezcan hasta ser iguales a 0. Pero ¿por qué a esto lo consideramos un control proporcional? Sí, sabemos que te lo enseñaron con el diagrama que ves en pantalla, pero es que por sí mismo no funciona. Mira, hagámoslo tal como lo dicen todos. En MATLAB crearemos un archivo con los parámetros físicos de nuestro circuito, asumiendo que queremos alcanzar un valor de corriente de 1 ampere, y además no olvides colocar los valores de la ganancia K que aparece en nuestro controlador. Aunque es un único valor, este también debe ser definido positivo como sus homólogos de las clases anteriores. Ahora, dentro de Simulink crearemos 3 bloques tal como lo hemos hecho en lecciones anteriores. En el primero estará la ecuación diferencial de nuestro sistema. En el segundo calcularemos el error, aquí simplemente es una resta. Y en el tercero colocaremos la clásica función de control proporcional. Incluso podrías agregar un cuarto bloque para estudiar a la medida de energía y a su derivada. Ahora regresemos a MATLAB y ejecutemos nuestro archivo, sin olvidar que debemos tener una sección donde usemos la función sim para ejecutar el archivo de Simulink, y además otra sección donde incluyas el código para generar las gráficas a partir de los valores obtenidos en la simulación. Pero este último bloque depende de lo que tú quieras mostrar. Ahora ejecutemos el archivo y al final aparecerán nuestros gráficos, que sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea el valor de K, el controlador proporcional por sí mismo no sirve de nada, no está controlando a la corriente, porque para empezar no estamos eliminando a los comportamientos que son propios del sistema.
sistema. Piénsalo así, usar solamente el control proporcional es como si tú estuvieras cargando muchos objetos y quisieras ejecutar una tarea. Tendrías demasiados problemas al hacerlo, porque deberías enfocarte en mantener el equilibrio, en sostener los objetos y en hacer la tarea. Y dinos, ¿podrías hacerlo fácilmente? Por eso es mejor quitar todo aquello que te estorba y luego enfocarte en tu tarea principal, la cual podrías hacer de la mejor manera posible y obteniendo los mejores resultados, porque ya solo te enfocarías en eso. Entonces nuestro controlador proporcional realiza todas esas tareas porque primero le quita al sistema todo lo que le estorba, luego lo lleva a ejecutar su tarea y además garantiza que la está ejecutando de manera correcta. El control proporcional por sí mismo teóricamente solo garantiza esto último, lo demás no lo puede hacer. Por esa razón el control proporcional debe complementarse con un control activo, pero mejor demostremos su funcionamiento escribiendo nuestra función de control dentro del bloque con el controlador. Este requerirá de los parámetros físicos del sistema para funcionar correctamente. La ventaja de usar bloques de código es que solo debemos modificar una o dos líneas y ya. Es mucho más simple y rápido que utilizar bloques convencionales. Ahora ejecutemos nuestro archivo de MATLAB para que la simulación también se ejecute y al final obtendremos las gráficas que ves en pantalla. Aquí claramente observamos que la corriente en el circuito alcanza el valor deseado. Esto se aprecia también en el gráfico del error, el cual tiene un valor inicial pero decrece continuamente hasta que se vuelve igual a cero. Esto gracias a que la función de control cambia de valor. Y sí, el sistema requiere de una fuente de 1000 volts para alcanzar una corriente de 1 ampere, pero esto no es un error de nuestro controlador, simplemente se debe a los valores de los componentes eléctricos que constituyen al sistema. Entonces, esto funciona correctamente cuando queremos alcanzar un punto. Incluso no hay sobretiros, el comportamiento es muy homogéneo. Pero, ¿qué pasa cuando queremos seguir una trayectoria? Esto es simple, la función de error ahora requiere de que definamos una ecuación para la corriente deseada, la cual proponemos que sea una función senoidal, aunque puede ser cualquier otra. Esta requiere de una frecuencia angular definida en el archivo de MATLAB, la cual se envía a Simulink de la misma forma que ocurre con el resto de parámetros físicos, y dentro de este archivo la función de error requerirá de un reloj quien suministra a los valores de tiempo a la función senoidal. El resto de parámetros del bloque serán los mismos parámetros físicos del sistema y dentro de él escribiremos nuestra ecuación de error en función de la trayectoria que queremos seguir, y todo esto lo repetimos con el bloque de la función de control, el cual también requiere del reloj y de los parámetros físicos para la derivada de la corriente deseada. Dentro de él solo escribimos a la ecuación del controlador, incluyendo a la derivada de la corriente deseada. Lógicamente procura que la derivada que escribas en el código sea congruente con la derivada de la corriente deseada. De otra forma puede que el sistema no funcione correctamente. Ahora ejecutemos todo desde MATLAB. Nosotros creamos un nuevo archivo de Simulink porque separamos los controladores. Esto no afecta en nada a la teoría vista en esta clase o al resto del código para generar las gráficas. Solamente debes cambiar el nombre del archivo dentro de la función sim. Al finalizar la ejecución, MATLAB mostrará las gráficas de nuestro sistema. Aquí notarás que la corriente tiene un comportamiento armónico con una amplitud igual al valor máximo establecido por nosotros. Pero si quieres verificar que el controlador actúa correctamente, puedes revisar la gráfica del error, la cual indica que el valor entre la corriente deseada y medida es muy pequeño, casi en el orden de los nanoamperes, por lo que podemos considerar que el sistema se controla correctamente. Y lógicamente, al buscar que la corriente tenga un comportamiento armónico, la función de control o voltaje suministrado debe ser una función armónica. Con todo lo visto hasta ahora, ¿ya es más claro por qué el control proporcional no puede funcionar por sí mismo? Los libros te dirán que incrementes el valor de la ganancia K para controlar al sistema, pero esto es innecesario en nuestro paradigma de control porque activamente estamos eliminando aquellos fenómenos físicos que interfieren con nuestro objetivo principal. Una vez eliminados, el controlador puede enfocarse en suministrar el valor deseado al sistema y obligarlo a que lo alcance. Entonces, para este ya es más fácil porque nada le estorba, y además, como la ganancia K solamente representa la tasa de cambio de una función exponencial decreciente, incrementarla solo ocasiona que el error disminuya a cero en el menor tiempo posible, pero no incrementa su estabilidad, tampoco mejora la controlabilidad del sistema y mucho menos un valor más grande va a eliminar perturbaciones o a los fenómenos físicos del sistema. Solamente
simplemente reduce el tiempo de convergencia y eso es todo. Si no nos crees, puedes demostrarlo expandiendo la ecuación diferencial del sistema al incluir la función de control que propusimos. Notarás que tendrás una solución en estado transitorio donde aparece la ganancia K y solamente se encarga de garantizar la convergencia de la corriente, mientras que la solución en estado estable contiene a todos aquellos términos que se encargan de que la corriente alcance un valor deseado con una tasa de cambio exponencial y se mantenga ahí, pero en ningún término la ganancia se relaciona directamente con los fenómenos físicos del sistema. Claro que esto se entiende si tienes fundamentos sólidos en ecuaciones diferenciales, pero no te preocupes, eso ya le compete más a las matemáticas que al control. Sin embargo, a nosotros sí nos interesa estudiar sus restricciones, porque el ejemplo estuvo limitado a un sistema escalar de primer orden. Pero ¿qué pasa con los sistemas en espacio de estado? Esas y otras preguntas las veremos en la siguiente clase, así que si tienes alguna duda, siente la confianza de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.